Buenos días con todos, chicos, queridos alumnos. Vamos a empezar ahora la sesión número 4, número 5. Vamos a empezar con la función de reproducción celular. Ustedes saben que las células son la unidad básica fundamental de la vida, que cumplen diferentes funciones al igual que nosotros. Una de esas funciones es la reproducción. Quiere decir que las células tienen la capacidad de reproducirse al igual que nosotros. Entonces, la reproducción celular cumple finalidades distintas, diferentes tipos de finalidades, según la lleven a cabo organismos unicelulares, pluricelulares o multicelulares, que es lo mismo, ¿ya? En los que son unicelulares, hablemos de las bacterias, ¿no? La reproducción genera dos nuevos individuos únicos, ¿ya? Esos se separan y llevan una vida independiente cada uno. En los pluricelulares o multicelulares, las células se reproducen durante el desarrollo del organismo. Conforme el organismo, el ser vivo, el animal se va desarrollando, las células se van reproduciendo, ¿ya? ¿Qué cosa permite el aumento del desarrollo de las células? Permite el crecimiento del ser. Mientras que las células se van reproduciendo, el ser vivo va creciendo y se va desarrollando. Eso permite la reproducción celular en organismos, ¿ya? Va creciendo de pequeño, más grande, hasta que se convierte en adulto, ¿ya? En los individuos adultos, las células siguen reproduciéndose para sustituir a las que mueren. O sea, yo soy una persona adulto, yo ya no voy a crecer, pero las células ya no se reproducen. No, sí se siguen reproduciendo. Pero ¿qué pasa? Lo hacen para reemplazar a las células viejas. ¿Ya? La van reemplazando. Por ejemplo, la sangre. Por ejemplo, el tejido óseo. Por ejemplo, tejido muscular. Diferentes tipos de tejidos, ¿no? La piel, ¿no? El cabello que te vuelve a crecer. Entonces, van reemplazando a otro tipo, sustituyendo a las células que van muriendo por desgaste, ¿ya? Entonces, un ejemplo es la sangre o la piel, porque la sangre se desgasta, células que mueren y vuelven a regenerarse. Entonces, vamos a empezar con el proceso de reproducción celular. Entonces, ya les dije que las células se reproducen cumpliendo diferentes fines y propósitos, ¿ya? ¿Quiénes las realizan? Las bacterias y las eucariotas. Las bacterias se dividen en dos, cada uno se va y hace su vida libre. En el cambio de las eucariotas se reproducen, pero durante el desarrollo del organismo. Conforme el organismo, el ser vivo se va desarrollando, se van reproduciendo más, hasta que van creciendo, llega a la fase adulta. En la fase adulta, esas células se reproducen, pero para sustituir a las células viejas, ya las células que ya están muriendo. Ahora bien, el proceso de división celular o reproducción, esto normalmente ¿cómo ocurre? Mediante la división celular, ¿ya? La célula se divide. La célula progenitora, la célula mamá, se divide en dos células hijas. Muy bien. Ahora, este proceso se desarrolla en dos fases, ¿ya? El proceso se desarrolla en dos fases. Repito, el proceso de reproducción primero tiene el proceso de división celular, que abarca división del núcleo y división del citoplasma, ¿ya? El proceso de división celular ocurre generalmente mediante la división de la célula, ¿ya? La célula progenitora, la célula mamá, se divide en dos células hijas, ¿ya? Este proceso, como ya les dije, se desarrolla en dos fases. División del núcleo, ¿ya? ¿Qué pasa? Primero, la membrana del núcleo de la célula progenitora
Vamos a poner que esta sea la célula progenitora, desaparece la membrana del núcleo de la célula progenitora, desaparece la membrana. Al desaparecer esta membrana, ya, desaparece la membrana y el contenido nuclear, el contenido de este núcleo se duplica. Una vez que se desaparece la membrana del núcleo, este contenido se duplica y forma otro núcleo, ¿ya? Ahora, este contenido se duplica y se reparte de manera equitativa, la misma cantidad al núcleo de la madre, el núcleo de la célula hija también va a tener la misma cantidad. Entonces ya hasta aquí vemos que se divide el núcleo, así como vemos célula animal y célula vegetal. Ahora, tenemos la división del citoplasma. Aquí podemos ver la división del citoplasma. Bueno, en la división del citoplasma, vemos que los citoplasmas se han dividido. En la división del citoplasma, también se le conoce como citocinesis y consiste en la separación física del citoplasma en dos células hijas. O sea, el citoplasma se separa físicamente del otro. Aquí vemos que está estrangulándose. Se estrangula en la célula animal, pero en la célula vegetal no se estrangula. Se va formando una especie de tabique para dividir la pared celular, la membrana y la pared al mismo tiempo. Aquí hay un estrangulamiento, mientras que aquí no. Ya cuando se dividen, vemos que cada célula tiene cada núcleo tiene su propia membrana. Célula madre, célula hija, ¿no? Durante la división celular, ¿qué es cosa? En el animal se realiza de forma distinta que en la vegetal. Vemos que en la vegetal ya se formó la pared y la membrana celular y luego pasan, ¿qué cosa? A la división. Aquí ya se ha dividido el citoplasma. Aquí de la misma forma, pero aquí con la diferencia es que se separan. Estas van a seguir pegadas y así sucesivamente, pero ya hay dos células. Ahora bien, vamos entonces, aquí me voy a poner de este ladito. Se puede observar, quizás para darle un poquito más de espacio, se puede observar el ciclo celular. Ya, acá tenemos el ciclo celular. Bien, ahora, ahí pueden observar mejor. Muy bien. Ya, el ciclo celular. Vamos a ver acá, a ver. Muy bien. Lo que pasa es que a veces es mejor ponerlo así. Ya. Bueno, el ciclo celular. El ciclo celular viene por etapas. ¿Ya? Vamos a empezar entonces con la interfase. Bueno, porque es característico que tienen el ciclo celular, es característico en los seres vivos, en los organismos, ¿ya? Este proceso del ciclo celular, ¿no?, incluye dos eventos principales, la interfase y la fase M. ¿Ya? La interfase y la fase M incluye dos eventos importantes. ¿Qué viene a ser la interfase? La interfase viene a ser el ¿ya? El previo antes de la fase. ¿Qué quiere decir? Que la célula internamente se va subdividiendo y se subdivide en tres fases. ¿Cuáles son estas tres fases? La G1,
G1, la fase S y la fase G2. La G1, acá podemos ver la fase S, y la fase G2. La fase G2. Entonces, ahí podemos observar. Ahora, estas tres fases, en estas tres fases, la célula se prepara. ¿Para qué se prepara la célula? La célula se prepara para una posterior división, por lo que aumenta el volumen, va sintetizando proteínas y va formando los nuevos organelos para duplicar también su material genético. ¿Y cuál es el material genético? El núcleo. El material genético es el núcleo. Entonces, ¿qué viene a ser la interfase? La interfase se subdivide en tres fases, G1, S y G2. En estas fases, la célula se prepara para su posterior división, por lo que aumenta de volumen, sintetiza proteínas, sintetiza nuevos organelos y va duplicando su material genético. Quiere decir que el núcleo ya se va preparando para duplicarse. Ahora, la fase M, vemos aquí la fase M, y vemos un poquito más lejos, la fase M corresponde propiamente a la división celular. La fase M corresponde a la división celular. Se compone de dos etapas. La mitosis, ¿ya? Mitosis, que viene a ser la división del núcleo. La fase M, quiere decir la mitosis, que es división del núcleo. Y la citocinesis, que es la división del citoplasma. ¿Ya? Fase M es la mitosis, mitad. Mitosis significa mitad. ¿Ya? El núcleo se divide. ¿Ya? División nuclear. Se divide en dos mitades, pero con igual carga. Y la fase de división del citoplasma, conocido como citocinesis. ¿Ya? El ciclo celular posibilita el incremento del número de células somáticas, que son las que constituyen un organismo pluricelular. También este viene a ser un mecanismo de reproducción en los casos de las bacterias, ¿ya? Las bacterias también usan el mismo mecanismo de ciclo de división celular. Tienen ese mismo mecanismo. Entonces, la fase M, que ven aquí, comprende la división celular o la mitosis, ¿ya? La fase M comprende la mitosis, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Cuando el núcleo se divide y también se divide el citoplasma. O sea, el núcleo se parte y se parte el citoplasma. Eso significa la fase M, ¿ya? En la fase M ocurre ¿qué cosa? Vuelvo a repetir, división del núcleo, que se llama mitosis, y división del citoplasma, que se llama citocinesis. Ahora bien, esto de aquí viene a ser el ciclo celular, conocido como interfase, ¿ya? Aquí vemos el ciclo celular y aquí se encuentra lo que es la interfase, ¿ya? En el ciclo celular. Ahí vemos la interfase. Ahora, en la fase G1, se sintetizan las proteínas. Acá se sintetizan las proteínas que favorece al crecimiento celular. ¿Ya? En la fase G1 se sintetizan las proteínas que esta a la vez favorece a que la célula vaya creciendo.
favorece al crecimiento de la célula en la fase G1. En la fase G2, la célula, ¿qué hace? Sigue creciendo y se prepara, se alista para la división. En la fase G2, la célula sigue creciendo y se va preparando para la división. En la fase S, aquí, ¿qué cosa se produce en la fase S?